En 1 de Corintios, el capítulo 12, el apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Y en ese mismo capítulo nos dice que la iglesia es un cuerpo, pero se compone de diferentes miembros. Y cada miembro del cuerpo, cada órgano del cuerpo, desempeña una función muy importante. Es decir, cada parte del cuerpo tiene que ver con uno de los dones que Cristo ha dado a la iglesia para que la iglesia pueda llevar adelante su misión. En esta noche yo quiero hablarles de los ojos de la iglesia. Vayan conmigo a 1 de Samuel, el capítulo 9, y vamos a leer el versículo 9. 1 de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9 nos habla de la parte del cuerpo que tiene que ver con los ojos, es decir, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Vamos a hablar de la vista de la iglesia esta noche. 1 de Samuel 9 y el versículo 9 dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos hasta el vidente. ¿Con qué órgano tiene que ver eso? Vidente, con ver. Muy bien. Sigue diciendo: venid y vamos hasta el vidente, porque el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. En otras palabras, el don de profecía tiene que ver con ¿cuál órgano físico? Con los ojos, porque el profeta ve lo que otra gente no ve con sus ojos comunes. Vayan conmigo a Isaías, el capítulo 29, para una corroboración de este concepto. Isaías 29 y el versículo 10. Aquí Dios está hablando de la apostasía del pueblo de Israel. Y noten lo que dice: porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño. ¿Y qué significa eso? Y cerró vuestros ojos. Y eso significa que cubrió vuestros ¿qué? Profetas y vuestros principales videntes. Es decir, cuando no hay voz del vidente, cuando no hay profeta, significa que Dios hizo ¿qué cosa? Cerró los ojos para no ver. Ustedes conocen ese texto muy bien conocido de Proverbios 29:18, a donde dice: donde no hay profecía, el pueblo se disipa. Otras versiones dicen: donde no hay visión, el pueblo se disipa. Así que nuevamente vemos que donde no hay visión, fíjense la referencia a la vista, el pueblo tiene la tendencia a desparramarse, a escurrirse, a dividirse. Ahora, en Apocalipsis 3:18, si van conmigo allá, Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 18, se nos habla de la última iglesia que va a haber en este mundo. Se conoce como la iglesia de la Odisea. ¿Y qué representa la iglesia de la Odisea? ¿Cuál iglesia es? Los presbiterianos, los luteranos, los bautistas, los católicos, los testigos de Jehová, los mormones. No, la iglesia de la Odisea es la iglesia ¿qué? Remanente, la iglesia adventista, la iglesia tibia. Ahora note cuál es uno de los problemas de esta iglesia. Capítulo 3 y el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ¿qué? Y ciego y desnudo. Ahora, si los ojos de la iglesia es el don de profecía, debe significar entonces que la iglesia de la Odisea no le está haciendo caso ¿a qué?
a la voz de la profecía. Por eso el testigo fiel y verdadero aconseja a la iglesia de la Odisea en el versículo 18: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y ahora noten: y unge tus ojos con colirio. ¿Qué representa el colirio? El Espíritu Santo. Y unjas tus ojos con colirio para que veas. Y el don de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. Eso significa que los ojos de la iglesia, significa que el Espíritu Santo ayuda a la iglesia a través de la voz profética a ver la voluntad de Dios. El libro de Apocalipsis deja muy en claro que la última iglesia en este mundo, la iglesia remanente, iba a tener el don de profecía, y que Satanás iba a odiar este don. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17, un texto muy bien conocido por todos nosotros. Dice allí: entonces el dragón. ¿Qué representa el dragón? Representa el diablo, muy bien. Eso lo pueden leer en el versículo 7. Dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer. ¿Qué representa la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra los otros. La palabra otros es la palabra griega loipos, que significa lo que queda, lo que resta o remanente. Se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales tienen dos características. Primero, guardan los mandamientos de Dios, y segundo, tienen ¿qué cosa? Tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás odia dos cosas en cuanto a la iglesia remanente. Uno, odia el hecho de que el pueblo remanente guarda los mandamientos de Dios. Y en segundo lugar, odia a la iglesia remanente porque tiene el testimonio de Jesucristo. Pero ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10. Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10 nos explica qué es el testimonio de Jesucristo. Dice allí, hablando de Juan: y yo me eché a sus pies, es decir, a los pies de un ángel, para adorarle. Y él me dijo: mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué tienen los hermanos de Juan? El testimonio de Jesucristo. No olviden eso. Los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesucristo. Note lo que sigue diciendo: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora déjeme explicar dos frases brevemente. La razón por la cual se llama testimonio de Jesús es porque el profeta testifica en cuanto a Cristo. ¿Recuerdan lo que estudiamos esta mañana? Juan dio testimonio de la luz mayor que había de venir. Por eso es que el don de profecía se conoce como el testimonio de Jesucristo, porque el profeta da testimonio o testifica en cuanto a Jesús. Se llama espíritu de profecía porque el don de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. Si ustedes leen en 1 Corintios 12, dice que el Espíritu Santo da los dones. Por eso es el espíritu de la profecía, porque el Espíritu Santo es el que inspiró al profeta para que pudiera hablar. Entonces, en este versículo encontramos que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, y esto es lo que tienen los hermanos de Juan. Ahora vamos a Apocalipsis 22 y los versículos 8 y 9. Apocalipsis 22 y los versículos 8 y 9. Una escena parecida a la que acabamos de leer en el capítulo 19 y el versículo 10. Versículo 8 dice: yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto,
me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Es la misma escena, ¿verdad que sí? Se aparece el ángel, Juan quiere adorar al ángel, y ahora noten lo que dice el ángel en el versículo 9. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. Ahora, ¿qué tenían los hermanos de Juan en el 19:10? El testimonio de Jesucristo. Pero ¿quiénes son los hermanos de Juan? Según el capítulo 22, los profetas. Es decir, el testimonio de Jesús es ser un ¿qué? Un profeta. Esto significa que la iglesia remanente en los últimos días iba a tener en su medio, ¿qué cosa? Un profeta. El testimonio de Jesús. Esta mañana nosotros hablamos de ese profeta o de esa profetisa, Elena White. Algunos se dicen, bueno, pero ¿cómo es que una mujer puede ser un profeta? Bueno, en la Biblia hay muchas mujeres que fueron profetisas. Tenemos a Débora, tenemos a Hulda, tenemos a las 4 hijas de Felipe. Podría mencionarles otras. Dios escoge hombres y mujeres para ser profetas. Así que el hecho de que Elena G. White haya sido una mujer no significa absolutamente nada, porque en la Biblia hubo mujeres que fueron profetas. Ahora, esta noche yo quiero presentarles un tema que yo creo que demuestra sin duda alguna que en la iglesia adventista del séptimo día Dios levantó la voz profética en el momento exacto cuando lo indicaba la profecía bíblica. Al igual que Juan el Bautista, que se levantó en armonía con profecías exactas del Antiguo Testamento, como estudiamos en nuestro tema de esta mañana, de la misma manera Elena White se levantó en el momento exacto en el calendario de Dios para cumplir su misión, y se levantó en armonía con ciertas profecías bíblicas exactas. Quiero que presten cuidadosa atención en nuestro tema de esta noche, porque vamos a analizar algunas cosas tremendas en cuanto a cómo opera Dios cuando llama y usa a los profetas. Antes de leer algunos versículos de la Biblia, yo quiero hablarles un poco de lo que podríamos llamar el modus operandi de Dios cuando llama a un profeta. Y no todos los profetas, pero profetas a quienes Dios les da una profecía de tiempo. Les voy a explicar cómo sucede. Dios llama a un profeta. A ese profeta Dios le encomienda un mensaje. Conectado con el mensaje, Dios da una profecía de tiempo específico. Es decir, conectado con el mensaje que Dios le da al profeta que llamó, hay una profecía de tiempo vinculada. Lo interesante es que cuando Dios levanta a ese primer profeta, el mensaje que Dios le da a ese profeta no es verdad presente para su época. Es decir, ese mensaje no es para la época del profeta a quien Dios se la da. Es un mensaje que se va a cumplir más adelante. Ahora, lo interesante es que después que termina el periodo de tiempo o la profecía de tiempo que va vinculada con o vinculado con el mensaje, al final de ese periodo de tiempo, Dios levanta otro profeta. Y ese profeta proclama el mismo mensaje que Dios le dio al primer profeta. Y hace que ese mensaje que Dios le diera al primer profeta sea en esta época verdad presente, porque se ha cumplido lo que Dios le dijo al primer profeta. Es interesante notar que en ambos casos, cuando Dios habla al primer profeta y al último profeta, ellos imparten el mismo mensaje, hablan del juicio, y siempre conectado con el segundo profeta, Dios siempre saca a un pueblo remanente. Voy a repasar de nuevo este modus operandi, es decir, este modo de operación de Dios, para que lo tengamos claro, y luego vamos a dar algunos ejemplos bíblicos. Dios levanta a un profeta, al profeta le da un mensaje. Conectado con el mensaje hay una profecía de tiempo específico.
Dios le dice al profeta: mira, yo te estoy dando este mensaje a ti, pero no es para tu época, es para la época de cuando termine la profecía de tiempo. Al final de la profecía de tiempo, Dios levanta otro profeta y le da el mismo mensaje que le dio al primer profeta. Y le dice a este profeta: ahora el mensaje que le di al primer profeta es verdad presente para tu época, para tu tiempo. El mensaje es para tu gente. Y en conexión con esto, Dios habla de juicio y saca a un pueblo remanente. Ahora vamos a notar algunos ejemplos bíblicos de cómo opera este principio abstracto que he compartido con ustedes. Vamos a nuestro primer ejemplo, Judas 14 y 15. Judas 14 y 15. Quiero preguntarles, ¿quién fue el primer profeta que menciona la Biblia? ¿Quién? Enoc, correcto. Noten Judas 14. Dice aquí lo siguiente: de los cuales también profetizó Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Profetizó. Obviamente, si profetizó, es porque era ¿qué? Profeta. De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor es venido con sus santos millares. ¿Y a qué viene el Señor? A hacer ¿qué? Juicio. Noten que es un mensaje de juicio. A hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, Dios le encomienda a Enoc un mensaje de juicio a cierto grupo de personas que se definen como los impíos. Ahora mi pregunta es: ¿a quiénes estaba dirigiéndole Dios el mensaje a través de Enoc? La respuesta es doble. Enoc estaba hablando de dos grupos de impíos. El primer grupo de impíos eran aquellos que vivieron inmediatamente antes del diluvio, cuando todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, el primer grupo de impíos contra los cuales Dios va a venir en juicio es la civilización antediluviana, que causa que Dios destruya a todo el mundo, menos Noé y su familia que estaban en el arca. Ahora, la profecía que Dios da a Enoc tiene una segunda aplicación, y tiene que ver con la impiedad del mundo antes de la segunda venida de Jesús. Y ustedes se preguntarán: pastor, ¿cómo es que usted puede decir que el mensaje de Enoc tiene un doble significado o una doble aplicación? Que se aplica a la sociedad antediluviana impía contra la cual Dios viene en juicio, y se aplica también a la sociedad impía del mundo antes de la segunda venida. La razón es muy sencilla. Jesús mismo hizo la doble aplicación. En Mateo 24, 37 al 39, Jesús dijo: como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, Jesús le dio a esta historia del diluvio una segunda aplicación. Es decir, Enoc está diciendo que Dios va a venir en juicio contra el mundo antediluviano para destruirlo por causa de su impiedad, de su iniquidad. Ahora yo pregunto: ¿será que Dios le dio a Enoc con este mensaje de que Dios venía en juicio contra los impíos antediluvianos? ¿Será que Dios le dio a Enoc también un mensaje de tiempo conectado con el mensaje de juicio? La respuesta es que sí. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 5. En Génesis, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 22. Ya hemos visto cuál es el mensaje de Enoc. El mensaje de Enoc es: Dios va a venir en juicio para destruir al mundo antediluviano por su iniquidad. Ahora noten lo que dice Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró ¿a quién? A Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas.
Ahora, es interesante que Enoc le pone a su hijo el nombre de Matusalén. ¿Saben ustedes que más de 70 veces en el libro de Génesis se recalca la importancia del significado de un nombre? Dios, por ejemplo, donde estuvo Jacob, le puso el nombre Betel, casa de Dios. El nombre Jacob significa suplantador. Dios lo cambia a Israel, príncipe de Dios. Abraham es cambiado a Abraham. Sara es cambiado a Sarai, es cambiado a Sara. Y se le recalca la importancia de los nombres, del significado de los nombres. Ahora nos preguntamos, ¿qué significa el nombre Matusalén? Me puse a buscar en un léxico hebreo y descubrí que la palabra Matusalén, el nombre Matusalén, se compone de dos palabras hebreas. La palabra Mut, que significa muerte, y la palabra Shalach, que significa enviado. Es decir, juntando estas dos palabras, el nombre Matusalén significa cuando muera será enviado. Imagínense qué nombre tan raro para darle a un hijo. Cuando muera será enviado. ¿Por qué razón fue que Enoc le dio a su hijo Matusalén ese nombre? Cuando muera será enviado. Les voy a explicar por qué razón y se los voy a comprobar bíblicamente. Según la tradición judía, que no es Biblia, es tradición, pero es interesante dato de todas maneras, Matusalén murió 10 días antes del diluvio. Pero saben ustedes que no necesitamos la tradición judía, porque la Biblia nos indica que Matusalén murió antesito de que empezara el diluvio, el año del diluvio. Es decir, la razón por la cual se le dio el nombre, cuando muera será enviado, es porque se estaba anunciando que cuando muriera Matusalén iba a venir ¿qué cosa? El juicio del cual había hablado Enoc. Ahora vamos a comprobar bíblicamente que Matusalén murió el año del diluvio. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 25. Génesis 5 y el versículo 25. Dice: y vivió Matusalén, fíjense, desde que nació Matusalén, y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Ahora fíjense que Matusalén vivió ¿cuántos años desde que nació hasta que tuvo a Lamec? 187. Ahora vamos al versículo 28. Dice: y vivió Lamec desde que nació 182 años y engendró un hijo. Así que hay que sumar 187 más ¿qué? Más 182. Pero ¿quién fue el hijo de Lamec? Noé. Ahora, ¿cuántos años vivió Noé antes que viniera el diluvio? Vamos a Génesis 7 y el versículo 11. Y espero que alguien esté haciendo la operación de sumar 187 más 182 más la cifra que les voy a dar ahora. Versículo 11 dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuántos años vivió Noé antes de venir el diluvio? 600. ¿Cuánto les da la suma de 187, 182 y 600? 969. Ahora vayan conmigo a Génesis, el capítulo 5 y el versículo 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Pregunto entonces, ¿cuándo murió Matusalén? El mismo año que Dios mandó ¿qué cosa? El diluvio. Ahora ustedes pueden imaginarse un amigo de Matusalén diciéndole, bueno, no un amigo, pero quería conocerlo, y le dice: mira, ¿cómo te llamas tú? Le dice la persona: yo me llamo Cuando muera será enviado. Qué nombre raro. Cuando muera será enviado, ¿qué? Pues lo que está diciendo mi padre Enoc, el juicio que viene sobre el mundo antediluviano. Ahora fíjense que Dios da un mensaje de juicio, da una profecía de tiempo en el nombre del hijo de Enoc, Matusalén, pero ese mensaje no se cumple en los días de Enoc.
no es para el tiempo específico de Enoc, porque Enoc es llevado al cielo y escapa de esta tierra mucho antes del diluvio, centenares de años antes del diluvio. Es decir, no era verdad presente para su época. Pero yo quiero preguntarles, al final de este periodo, cuando estaba por venir el diluvio, ¿levantó Dios a otro profeta? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y quién fue ese profeta? Noé. ¿Proclamó Noé el mismo mensaje que había proclamado Enoc? Claro que sí. Dijo, lo que dijo Enoc, ahora va a venir. 120 años Dios da de gracia para que ustedes se arrepientan y luego el mundo va a ser destruido. ¿Proclamó Noé un mensaje de juicio? Claro que sí. Lo pueden leer en 2 de Pedro 2:5 y en Hebreos 11 y el versículo 7. Dice que condenó al mundo. Fue un pregonero de justicia. Es decir, Noé hizo verdad presente el mensaje que había proclamado Enoc. Y yo quiero preguntarles algo. ¿Sacó Dios cuando levantó a Noé a un remanente? ¿Salvó a un remanente, sí o no? Claro que sí. ¿Cuántas personas fueron? 8 personas. ¿Ven cómo opera el principio? Dios llama a un profeta, le da un mensaje de juicio. Dice, esto no es para tu época. Te doy una profecía de tiempo. Cuando termine la profecía de tiempo, yo voy a levantar a otro profeta. Ese profeta va a predicar el mismo mensaje que tú y va a ser verdad presente ese mensaje. Es un mensaje también de juicio y a través de su dirección va a sacar a un remanente que se va a salvar. Ese es nuestro primer ejemplo. Ahora vamos a nuestro segundo ejemplo. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Aquí está hablando de Abraham y muchos tal vez no reconocen que Abraham era profeta. Esto es cuando Abraham fue a donde Abimelech, ustedes recuerdan, y le dijo a Abimelech que Sara era su hermana. Lo que no le dijo es que también era su esposa. Ahora noten que Dios le da un sueño a Abimelech y fíjense lo que Dios le dice al rey. Ahora pues, vuelve la mujer a su marido porque es ¿qué? Porque es profeta. ¿Qué era Abraham? Era un profeta. Ahora yo pregunto algo. ¿Le dio Dios a Abraham un mensaje y con el mensaje tiempo, una profecía de tiempo? Claro que sí. Vamos a Génesis, el capítulo 15 y el versículo 13. Génesis, el capítulo 15 y el versículo 13. Aquí está la profecía que Dios le da a Abraham. Dice, entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos ¿qué? 400 años. ¿Le dio Dios un mensaje a Abraham, sí o no? ¿Tenía una profecía de tiempo ese mensaje? ¿Que el pueblo iba a ir a Egipto e iban a servir allí durante 400 años? Claro que sí. Ahora mi pregunta es, ¿este mensaje era verdad presente para los días de Abraham? ¿Se cumplió en los días de Abraham? No, no era para su época. Noten lo que dice el versículo 14. Parte del mensaje dice, mas también a la gente a quien servirán, ¿qué dice Dios que va a hacer? Noten, un mensaje de juicio. Juzgaré yo. El mensaje que Dios le da a Abraham es un mensaje de juicio, ¿sí o no? Juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y luego noten lo que dice la última parte, el versículo 15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es decir, este mensaje no es para ti, tú vas a descansar. Este mensaje es especialmente para aquellas personas que van a vivir al final de este periodo. Ahora yo pregunto, al venir a su conclusión los 400 años, ¿levantó Dios otro profeta? ¿Sí o no? ¿Quién fue ese profeta? ¿Quién? Moisés. A veces no pensamos de Moisés como profeta. Vayan conmigo al libro de Oseas, para que ustedes vean que Moisés fue profeta. Oseas, el capítulo 12. Oseas, el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 13 y 14.
dice allí: mas Jacob huyó a tierra de Aram, y sirvió Israel por mujer, y por mujer fue pastor. Y ahora viene el versículo 14: y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Pregunta: ¿Moisés fue profeta, sí o no? ¿Proclamó Moisés el mismo mensaje profético que había proclamado Abraham, sí o no? Claro, porque ahora Moisés va a cumplir aquello de lo cual había hablado Abraham. Abraham había dicho: 400 años van a pasar, el pueblo va a servir a los de allá, pero al final del periodo Dios va a venir en juicio contra esa gente y va a libertar al pueblo. ¿Quién fue el que dirigió al pueblo en su liberación de Egipto? Moisés. Es decir, lo que no era verdad presente para Abraham llegó a ser verdad presente en los días de Moisés. Y noten que era un mensaje de juicio. Y ahora quiero preguntarles: al terminar esta profecía de tiempo, ¿sacó Dios a un remanente? ¿Cuál remanente fue? El pueblo remanente de Israel. Fíjense nuevamente el mismo principio. Dios levanta a un profeta, le da un mensaje. Con el mensaje, una profecía de tiempo. Le dice: esto no es para tu época. Al final del periodo levanta a otro profeta. Le dice: ahora el mensaje del primer profeta es verdad presente. Proclámalo. Es un mensaje de juicio y siempre se saca al final a un pueblo remanente. Ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo. Jeremías el capítulo 25. Jeremías el capítulo 25. Y vamos a leer los versículos 11 y 12. Jeremías 25, 11 y 12. Creo que no tengo que comprobarles que Jeremías fue profeta, ¿verdad? Ustedes saben que Jeremías fue profeta. Pero si quieren corroboración, vayan al capítulo 1. Ahí les va a decir que Jeremías era un profeta. Ahora noten Jeremías 25 y los versículos 11 y 12. Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia, ¿qué? 70 años. ¿Qué dice Jeremías? El pueblo va a ser llevado cautivo, la tierra va a estar desolada. ¿Por cuánto tiempo? 70 años. Versículo 12. Y será que cuando fueran cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia. ¿Qué significa visitaré? Juzgaré. Por ejemplo, en el mandamiento donde dice: visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, significa que Dios va a hacer ¿qué cosa? Va a juzgar. Es decir, cuando concluye este tiempo, dice: visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondréla en desiertos para siempre. Pregunta: ¿este mensaje fue verdad presente en los días de Jeremías? No. Jeremías murió mucho tiempo antes que se cumpliera esta profecía. Jeremías dice: el pueblo de Israel va a servir a Babilonia 70 años. La tierra va a quedar desolada, pero al final Dios va a venir para libertar a su pueblo. Ahora yo quiero preguntarles: al final de este periodo, ¿levantó Dios otro profeta para hacer el mensaje de Jeremías verdad presente, sí o no? Vamos al libro de Daniel. Daniel el capítulo 9. Daniel el capítulo 9. Habla del segundo profeta. Dice allí en Daniel 9 y los versículos 1 y 2 lo siguiente: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. ¿Qué está estudiando Daniel? ¿La profecía de quién? De Jeremías. Lo que no era verdad presente en los días de Jeremías, ahora Daniel lo está estudiando, porque él sabe que ahora Dios va a cumplir su palabra y Dios va a libertar a su pueblo de cautiverio en Babilonia. Y en efecto, ¿vino Dios en juicio contra Babilonia, sí o no?
Claro que sí. Lo pueden leer en Daniel 5. Quiero preguntarles también, ¿sacó Dios bajo el liderazgo de Daniel a un pueblo remanente de Babilonia para regresar a su tierra, para reconstruir la ciudad, los muros y el templo, sí o no? Saca a un remanente. Ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo. Daniel, el capítulo 9 y el versículo 24 al 27. No lo vamos a leer por la premura del tiempo, pero ustedes lo conocen muy bien. Es la profecía de las 70 semanas. ¿Quién dio la profecía de las 70 semanas? Daniel, ¿verdad? Ahora yo pregunto, ¿la profecía de las 70 semanas es una profecía de tiempo? Claro que sí. ¿Se cumplió en los días de Daniel? No. ¿Era verdad presente para los días de Daniel? No. Es más, Dios le dice que es para el tiempo del fin. Ustedes pueden leerlo en el capítulo 8 y el versículo 17. Y en un momento vamos al capítulo 12 y el versículo 4 y también el versículo 7. Es decir, la profecía de las 70 semanas no se iban a cumplir en los días de Daniel. Ahora, ¿quién es el centro? ¿Quién está en el centro de la profecía de las 70 semanas? ¿Cuál es el clímax o la culminación de la profecía de las 70 semanas? 3 grandes eventos. Número 1, iba a venir ¿quién? El Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Ungido. Es decir, la primera parte clave de esa profecía es que cuando llegara a su fin este periodo, iba a ser ungido el Mesías. Pero hay un segundo aspecto importante, y es que dice, a la mitad de esta última semana, el Mesías iba a ser ¿qué? Cortado, es decir, iba a morir. Es decir, este mensaje que Dios le da a Daniel en las 70 semanas habla del ungimiento del Mesías, habla de la muerte del Mesías, pero hay otro mensaje. Y es que si el pueblo judío rechaza al Mesías, ¿qué va a suceder en el año 34? Se va a cerrar la puerta de la gracia para la nación judía. Dios va a venir ¿en qué? En juicio contra la nación judía. ¿Era este mensaje para los días de Daniel? ¿Se cumplió en sus días? Claro que no. Ahora yo pregunto, al final de este periodo, ¿levantó Dios otro profeta para hacer verdad presente el mensaje que había proclamado Daniel en la profecía de las 70 semanas? ¿Cómo se llamaba ese profeta? Juan el Bautista. Vamos nosotros al Nuevo Testamento, a Lucas el capítulo 7 y el versículo 26. Lucas el capítulo 7 y el versículo 26. Este lo leímos esta mañana. Dice Jesús hablando: mas ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y aún más que un ¿qué? Más que un profeta. ¿Fue Juan el Bautista un profeta? ¿Sí o no? Ahora, interesante, los 3 aspectos de los cuales hablamos: el ungimiento del Mesías, la muerte del Mesías y Dios viniendo en juicio contra la nación judía por el rechazo del Mesías, están estrechamente conectados con Juan el Bautista. ¿Quién fue el que bautizó a Juan? Perdón, a Jesús. Ya les di la respuesta. Fue Juan, ¿verdad? El Espíritu Santo ungió a Jesús cuando Juan lo ¿qué? Cuando Juan lo bautizó. Lo que había dicho en la profecía de las 70 semanas ahora se está cumpliendo al final del periodo. Yo pregunto, ¿cómo introdujo Juan el Bautista a Jesús? He aquí el ¿qué? El Cordero de Dios. ¿Qué pasaba con corderos? Morían. Es decir, Juan el Bautista está diciendo: este es el que va, este que fue ungido cuando lo bauticé, es aquel que también va a ¿qué? Va a morir. Yo pregunto, ¿proclamó Juan el Bautista que Dios iba a venir en juicio contra la nación judía? Ustedes pueden leerlo en Mateo 3 y el versículo 12. Nos dice allí que Juan les declaró a los judíos: y no piensen dentro de ustedes decir, tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y además de eso, dijo: ahora el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles.
y el árbol que no produce fruto será ¿qué? Cortado y echado en el fuego. ¿Ustedes recuerdan que al final del ministerio de Jesús hubo una higuera que no tenía fruto? Y que Cristo maldijo la higuera y la higuera se secó. Ahí está el cumplimiento de lo que decía Juan. La higuera representaba a la nación judía. La nación judía estaba lista para ser cortada y echada ¿dónde? En el fuego. Y la ciudad de Jerusalén fue quemada por los romanos en el año 70. Es decir, que Juan el Bautista hizo verdad presente la profecía que había dado Daniel varios centenares de años antes. Y quiero preguntarles, cuando Jesús murió y cuando la nación judía fue rechazada, ¿estableció Dios a un nuevo pueblo remanente? Sí, pueden leerlo en Romanos, por ejemplo, capítulo 11 y el versículo 6. Dice: Dios ha escogido un remanente que ha sido elegido por gracia. Es decir, ahora Dios continúa su plan a través de la iglesia cristiana. Dios saca un remanente fiel de en medio de la nación judía para establecer el núcleo de la iglesia cristiana. ¿Han visto todos estos ejemplos, el principio que analizamos? Ahora vamos a nuestro último ejemplo, el más grande de todos. Hay otra profecía de tiempo en Daniel, el capítulo 8. Se conoce como la profecía de los 2300 días o 2300 años. Yo pregunto, ¿esta profecía era para los días de Daniel, sí o no? No. Ustedes conocen la profecía, dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. Ahora vamos a ver si este mensaje era para los días de Daniel. Vayan conmigo a Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4. Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4. Hablando de esta profecía de los 2300 días, dice: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Noten el versículo 9. Y dijo: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Dice, esto no te incumbe, no tiene que ver contigo, están selladas y cerradas. Y es más, Dios le dice a Daniel que él va a descansar tranquilo antes de que se cumpla esto. Noten el versículo 13. Y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al final de los días. Profecía de los 2300 días. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Una profecía de tiempo que no era para los días de Daniel. Ahora, ¿qué significa eso? El santuario será purificado. ¿Qué es la purificación del santuario? Es el inicio de ¿qué? Del juicio divino. ¿Dónde? En el santuario celestial. La purificación del santuario es la obra de separar a los justos de los impíos en el santuario celestial. Y esa obra comenzó ¿cuándo? En 1844. Lo que no era verdad presente para los días de Daniel, que era un mensaje de juicio, la purificación del santuario. Yo pregunto, en 1844 levantó Dios otro profeta para hacer verdad presente el mensaje de la profecía de los 2300 días, ¿sí o no? ¿Esperaría usted que Dios iba a levantar otro profeta que hablara de eso, sí o no? Claro. ¿O es que usted piensa que funciona con Enoc y con Noé? ¿Funciona con Abraham y con Moisés? ¿Funciona con Jeremías y con Daniel? ¿Funciona con Daniel y con Juan el Bautista? Pero no funciona con respecto a la profecía de tiempo de los 2300 días. Ahora escuchen lo tremendo de esto. En 1844 Dios levantó en la iglesia adventista del séptimo día una profetisa. ¿Y saben sobre qué habló esa profetisa? ¿Cuál fue su primer punto que quería recalcar? La gente acababa de pasar por un gran ¿qué? Por un gran chasco. Habían predicado ¿cuál versículo?
hasta 2300 días y el santuario será purificado. Ellos pensaban que la purificación del santuario era que Cristo iba a venir a la tierra para establecer su reino eterno. Pero cuando Cristo no vino, fueron chasqueados. ¿Saben por qué levantó Dios a Ellen G. de White? Para explicar la profecía de los 2300 días y decir, no, es que Cristo no iba a venir a la tierra, sino que iba a empezar la obra de juicio en el santuario celestial. Lo primero de lo cual habló Ellen G. de White. Ahora mi pregunta es esta: habiendo tantas cosas de qué hablar en la Biblia, habiendo tantos libros y tantos capítulos y tantos versículos, ¿por qué Ellen G. de White lo primero cuando Dios la llama al terminar los 2300 días, su pasión es explicar Daniel 8:14? La razón es sencilla. Ella es la última profetisa que está haciendo verdad presente la profecía que Dios le dio a quién. La profecía que Dios le dio a Daniel. ¿Tiene que ver esta profecía con juicio, sí o no? Y ahora les pregunto, ¿sacó Dios al terminar los 2300 días a través del liderazgo de esta profetisa a un pueblo remanente? Claro que sí. Ahora escuchen lo que le voy a decir. Alrededor de 1844 se levantaron varios movimientos simultáneos al movimiento adventista. En un radio de aproximadamente 20 años, antes y después de 1844, se levantaron los mormones con su profeta José Smith. Se levantaron los testigos de Jehová con su profeta Russell. Se levantó la iglesia Ciencia Cristiana con su profetisa Mary Baker Eddy. Se levantó el espiritismo moderno con las hermanas Fox. Se levantó el pentecostalismo moderno con una mujer que se llama Margarita McDonald, la fundadora. Se levantó el evolucionismo de Darwin. Se levantó el marxismo que tanto impacto iba a tener en el mundo. ¿Por qué se levantaron tantos movimientos simultáneamente con el movimiento adventista? Porque el diablo sabía que Dios iba a levantar un profeta en 1844. Él sabía cuándo se iba a cumplir la profecía de los 2300 días. Y para que la gente no pudiera verlo, levantó toda clase de movimientos con sus profetas para confundir, para que la gente no se pudiera dar cuenta quién tenía el verdadero don profético.
¿saben qué me demuestra a mí que la sierva del Señor tenía el verdadero don? Todos esos otros profetas hablaron de muchas cosas, pero no hablaron del tema que presentó el primer profeta. Por ejemplo, Russell habla de que Cristo es el primer ángel creado por Dios. Eso no tiene nada que ver con Daniel 8:14. José Smith dice que los hombres pueden tener varias esposas. Eso no tiene nada que ver.